Prepárense, amigos, para sumergirse en un misterio que ha perseguido a Hollywood por décadas. Un caso que a pesar de toda la notoriedad, Exacto, a pesar de la noticia. sigue tan enigmático como el día en que se descubrió. Hablamos, por supuesto, Del asesinato de de Elizabeth Short, la Dalia Negra, la Dalia Negra, un caso que nos atrapa por su brutalidad, por su brutalidad, por la falta de respuestas. la falta de respuestas a pesar de la atención mediática Y las numerosas investigaciones. y las numerosas investigaciones que se hicieron. El asesino de Elizabeth Short nunca fue encontrado. Nunca fue encontrado. Es 1947. Los Ángeles. Los Ángeles. Una ciudad vibrante, Llena de sueños y ambiciones. llena de sueños y ambiciones, se despierta con una noticia que la conmociona hasta la médula. El cuerpo de una joven Brutalmente asesinada. aparece en un terreno baldío, Y no es solo el hecho del asesinato lo que impacta, sino la forma. sino la forma en que se llevó a cabo. El cuerpo de Elizabeth seccionado en dos. Drenado de sangre. Y con una mueca macabra tallada en su rostro. Parecía un mensaje. Una obra macabra. Una obra macabra dirigida a quién sabe quién. Exacto. En esta inmersión vamos a recorrer los escabrosos detalles de este caso, explorando no solo las pistas y los sospechosos, sino también el impacto que tuvo en la sociedad de la época. Porque más allá de la leyenda de la Dalia Negra convertida en un icono del misterio, hay una historia humana. La de Elizabeth Short. Una joven con sueños y aspiraciones truncadas por la violencia. Y precisamente para entender la tragedia me parece crucial conocer a Elizabeth, la persona detrás del mito. ¿Qué sabemos de su vida antes de llegar a Los Ángeles? Elizabeth Short era una chica de Boston con una infancia marcada por la ausencia de su padre. Como tantas otras jóvenes de la época, se sintió atraída por el brillo de Hollywood, por la promesa de una vida mejor. Y Hollywood, en la época dorada del cine, era un imán para jóvenes como Elizabeth, ¿verdad? Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió una época de cambios profundos. La sociedad se reconfiguraba y para las mujeres en particular se abrían nuevas posibilidades, pero también nuevos peligros. Hollywood representaba la cima del éxito, la oportunidad de alcanzar la fama y escapar de una realidad a menudo gris. Pero esa misma búsqueda de una vida mejor, esa fascinación por el mundo del cine también exponía a estas jóvenes a la cara oscura de Hollywood. Efectivamente, la competencia era feroz, la explotación acechaba en cada esquina y muchas jóvenes llenas de ilusiones se encontraban con una realidad mucho más cruda de lo que habían imaginado. Y en el caso de Elizabeth, la tragedia la alcanzó de una forma brutal e inexplicable. El hallazgo de su cuerpo, el 15 de enero de 1947, conmocionó a la ciudad. No era solo la violencia del crimen, sino la puesta en escena, lo meticuloso y macabro de la escena, lo que sugería una mente perturbada, quizás alguien con conocimientos de anatomía. La prensa, por supuesto, se volcó en el caso La Dalia Negra. Un apodo inventado por los periodistas se convirtió en un símbolo del lado oscuro de Hollywood, de los sueños rotos y de la violencia que se escondía bajo el glamour. La cobertura mediática fue intensa, a veces sensacionalista, lo que sin duda influyó en la percepción pública del caso. La imagen de Elizabeth Mell, la víctima, quedó en segundo plano eclipsada por la morbosidad del crimen y la búsqueda de un culpable. Hablando de culpables, este caso tuvo una larga lista de sospechosos. ¿Quiénes fueron algunos de los que más llamaron la atención de los investigadores? Bueno, uno de los primeros en ser investigado fue Red Manley, el último hombre que vio con vida a Elizabeth. La llevó al Hotel Cecil, un lugar con su propia historia de misterio y tragedia días antes de que su cuerpo fuera encontrado. Manley siempre negó tener algo que ver con el crimen, pero había alguna prueba, alguna pista que lo conectara con el asesinato. Manley fue interrogado a fondo, sometido a pruebas de polígrafo, pero nunca se encontró nada concluyente. Aunque su nombre quedó ligado al caso, nunca pudo ser considerado el culpable. Y luego estaba Mark Hansen, dueño de un club nocturno que Elizabeth frecuentaba. ¿Qué lo convirtió en sospechoso? La relación entre Hansen y Elizabeth no estaba del todo clara. Se decía que había cierta tensión entre ellos, quizás un rechazo por parte de Elizabeth a las insinuaciones de Hansen. Y había testigos que los hubieran visto juntos en los días previos a la desaparición de Elizabeth. Sí, algunos afirmaron haberlos visto discutir, pero nada que probara su implicación en el crimen como con Manley. La falta de pruebas sólidas lo mantuvo en el limbo de la sospecha, pero nunca se le pudo acusar formalmente. Y por si la lista de sospechosos no fuera ya lo suficientemente larga, también se investigó al propio padre de Elizabeth, Cleo Short. Cleo Short, un hombre con un historial de problemas legales y una relación complicada con su hija, fue considerado un sospechoso por algunos investigadores. Su comportamiento errático y ciertas contradicciones en sus declaraciones alimentaron las sospechas. Pero a pesar de las sospechas, nunca se pudo probar que tuviera algo que ver con la muerte de Elizabeth. Correcto. Cleo Short negó cualquier implicación en el crimen, y aunque su nombre figuró en la lista de posibles culpables, la falta de pruebas contundentes lo dejó libre de cargos. Sin embargo, hay un nombre y una teoría que sobresale por su complejidad.
notoriedad y por la polémica que ha generado a lo largo de los años, me refiero a la teoría de Steve Hodel, quien acusó a su propio padre, George Hodel, de ser el asesino de la Dalia Negra. La teoría de Steve Hodel es sin duda una de las más fascinantes y controvertidas del caso. Su investigación, plasmada en varios libros, apunta a una serie de coincidencias y pruebas circunstanciales que, según él, incriminan a su padre. ¿Y cuáles son las pruebas que Steve Hodel considera más contundentes? Bueno, para empezar está la profesión de George Hodel, un reconocido médico cirujano, lo que explicaría la precisión con la que se mutiló el cuerpo de Elizabeth. Además, George Hodel era un hombre de mundo con conexiones en el ambiente artístico de Los Ángeles, un círculo en el que Elizabeth también se movía. De hecho, se dice que George Hodel conocía a Man Ray, el famoso fotógrafo surrealista, quien tenía un estilo que, según algunos, guarda similitudes con la forma en que se mutiló el cuerpo de Elizabeth. Exacto. Y hay más. Steve Hodel descubrió una serie de fotografías entre las pertenencias de su padre, algunas de las cuales, según él, se asemejan mucho a Elizabeth Short. Además, en las grabaciones secretas que la policía hizo a George Hodel en su propia casa, se le escucha hablar de forma despreocupada sobre la muerte de una mujer diciendo: supongo que me salí con la mía. Sin duda son detalles inquietantes. Pero a pesar de todo esto, George Hodel nunca fue acusado formalmente. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, la investigación policial de la época estuvo plagada de errores y omisiones. Se perdieron pistas, se contaminó la escena del crimen. Claro. Y la presión mediática, en lugar de ayudar, enturbió más las aguas. Es decir, que la misma tensión que convirtió el caso en una obsesión nacional también pudo haber dificultado la búsqueda de la verdad. Exactamente. Y luego está el factor tiempo. Para cuando Steve Hodel presentó su teoría, George Hodel ya había fallecido. Claro. Muchos de los testigos clave también habían muerto y las pruebas físicas, si es que alguna vez existieron, se habían perdido o degradado. Es como si el tiempo, en lugar de aclarar un misterio, lo hubiera envuelto en una niebla aún más densa. Así es, y a pesar de la investigación exhaustiva de Steve Hodel, las autoridades nunca consideraron que las pruebas fueran suficientes para reabrir el caso formalmente. Pero si la teoría de Steve Hodel no fue suficiente para resolver el caso, ¿qué otras líneas de investigación se han seguido a lo largo de los años? Han surgido numerosas teorías, algunas más plausibles que otras. Se ha especulado con la posibilidad de que Elizabeth Short fuera víctima de un asesino en serie. Se ha investigado a otros sospechosos. Incluso se ha barajado la hipótesis de que el crimen estuviera relacionado con algún tipo de ritual satánico. Un ritual satánico. Eso suena a argumento de película de terror. Lo sé, pero en la época de pánico moral por la supuesta proliferación de cultos satánicos era palpable. La brutalidad del crimen, la mutilación del cuerpo, la puesta en escena, todo contribuyó a alimentar esas especulaciones. Y aunque no se encontraron pruebas que sustentaran la teoría del ritual satánico, la idea se quedó grabada en el imaginario colectivo. Sin duda, el caso de la Dalia Negra tiene esa capacidad de despertar nuestras fantasías más oscuras, de hacernos imaginar lo peor. Y esa fascinación, esa necesidad de encontrar una explicación, explica en parte por qué el caso sigue tan vivo hoy en día, ¿verdad? Claro, el ser humano tiene una necesidad innata de encontrarle un sentido al caos, de comprender lo incomprensible, y cuando un crimen tan brutal queda sin resolver, la imaginación se dispara llenando los vacíos con conjeturas y teorías, buscando un culpable, una explicación que nos devuelva la sensación de control. Y en el caso de la Dalia Negra, la falta de respuestas definitivas nos invita a convertirnos en detectives aficionados, a revisar las pruebas, a buscar nuevas pistas, a imaginar escenarios, a construir nuestras propias narrativas. Exacto, y esa participación activa, esa sensación de que quizás nosotros podamos desentrañar el misterio, es parte del atractivo del caso. Y esa búsqueda de respuestas a veces nos lleva a caminos inesperados. Es cierto, en los últimos años, por ejemplo, ha habido un renovado interés en la figura de Elizabeth Short, ya no solo como víctima, sino como persona. Se han escrito biografías, se han hecho documentales, se ha intentado reconstruir su vida, sus sueños, sus miedos, para entender mejor quién era la mujer detrás del mito. Es como si después de décadas de centrarnos en la brutalidad del crimen, por fin estuviéramos empezando a ver a Elizabeth Short como un ser humano, con sus luces y sus sombras, con sus anhelos y sus frustraciones. Así es, y esa rehumanización de la víctima, esa búsqueda de su historia personal, también nos ayuda a comprender mejor el contexto social de la época, las presiones y los peligros a los que se enfrentaban las mujeres, especialmente en un entorno tan competitivo y despiadado como era el Hollywood de los años 40. Es fascinante cómo un caso que inicialmente parecía centrarse en la búsqueda de un asesino ha evolucionado hasta convertirse en una reflexión sobre la sociedad, sobre la condición femenina, sobre la fragilidad de los sueños.
Y esa capacidad de trascender el ámbito puramente criminal, de hablarnos de temas universales, es otra de las razones por las que el caso de la Dalia Negra sigue resonando con tanta fuerza en el siglo XXI. Pero a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre Elizabeth Short, sobre el contexto histórico, sobre las teorías y los sospechosos, el misterio central, la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Elizabeth Short? Esa es la gran incógnita, la espina que sigue clavada en la conciencia colectiva, y aunque es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad, la búsqueda de respuestas, el análisis de las pruebas, la construcción de nuevas hipótesis seguirán alimentando el interés por este caso, convirtiéndolo en un enigma sin fin. Y mientras tanto, la Dalia Negra, la joven de la sonrisa macabra, seguirá siendo un ícono del misterio, un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados y de la fragilidad de la vida humana. Es inevitable sentir una mezcla de fascinación y frustración. Con este caso, por un lado, la mente humana busca respuestas, necesita encontrarle un sentido al caos. Claro. Pero por otro, la idea de que un crimen tan brutal haya quedado impune, de que el asesino de Elizabeth Short quizás nunca se ha llevado ante la justicia, nos deja con una profunda inquietud. Es cierto, y esa inquietud se intensifica al pensar en el impacto que el crimen tuvo en la sociedad de la época. La Dalia Negra se convirtió en una especie de fantasma, una sombra que se cernía sobre Los Ángeles. Un recordatorio de que incluso en la ciudad de los sueños, la oscuridad podía encontrar un espacio para crecer. Y esa sombra, esa sensación de inseguridad se extendió más allá de las fronteras de Los Ángeles, ¿no? Por supuesto. El caso de la Dalia Negra conmocionó a todo el país y aún hoy en día sigue fascinando y perturbando a la gente. Exactamente, el caso se convirtió en una leyenda urbana, en una advertencia sobre la fragilidad de la vida y la vulnerabilidad de los sueños. Ajá. Y esa leyenda, alimentada por libros, películas y documentales, sigue viva en el siglo XXI, recordándonos que hay misterios que quizás nunca podamos resolver del todo. Como si el caso de la Dalia Negra nos obligara a confrontar nuestra propia finitud, nuestra incapacidad para controlar el caos, para evitar que la tragedia irrumpa en nuestras vidas. Y al mismo tiempo nos invita a seguir buscando, a no rendirnos ante la incertidumbre e intentar comprender la complejidad de la naturaleza humana con sus luces y sus sombras, con su capacidad para el bien y para el mal. Porque al final, más allá del misterio de las teorías y los sospechosos, lo que queda es la historia de Elizabeth Short, una joven con sueños truncados, una víctima cuya vida nos recuerda la importancia de la justicia, de la memoria, de la búsqueda incansable de la verdad. Y aunque el caso de la Dalia Negra siga sin resolver el legado de Elizabeth Short, nos interpela, nos invita a reflexionar sobre la violencia, sobre la vulnerabilidad, sobre la importancia de proteger a los más débiles y de luchar contra la impunidad. Y así, con esa mezcla de fascinación, frustración y reflexión, concluye nuestra inmersión en el caso de la Dalia Negra, un caso que a pesar del tiempo transcurrido sigue desafiando nuestra comprensión y nos obliga a confrontar la oscuridad que a veces se esconde tras la fachada de la sociedad. Esperamos que este viaje les haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso y los ha invitado a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y los misterios que aún nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el lado oscuro de la historia. Hasta la próxima.